Bienvenidos a este nuevo tiempo de su refrigerio, así dice el Señor. Y como escuchábamos la introducción, porque ahora el Espíritu es el Señor y donde está el Espíritu del Señor, ahí siempre hay libertad. Habrá una palabra de libertad, 2 Corintios 3:17. Para mí es un placer nuevamente de estar aquí en este lugar, detrás de estas cámaras, en esta plataforma, donde sé que pasan hombres y mujeres, siervos, siervas, consiervos, de parte del Señor, siempre trayendo una palabra de bendición de Dios, que traerá esa libertad a tu vida, que traerá esa libertad a tu espíritu, que traerá esa sanidad dentro de ti, porque Dios está más interesado en sanar nuestra alma antes que nuestro cuerpo, porque muchas veces hay personas que buscan la sanidad externa, pero ¿qué de la sanidad del alma, de la sanidad del espíritu, de la sanidad interna, nuestro corazón? Porque recuérdate que el Señor Jesús, en la jornada que estamos repasando el legado de sus palabras, de sus enseñanzas, de sus normas, de sus mandamientos, Él siempre enfatizaba la sanidad del alma antes que la del cuerpo, porque muchas de las situaciones que el cuerpo tiene son producidas por las cosas internas. Una de las cosas que estorba, que daña, que es como cáncer, como gangrena dentro del ser humano, es la amargura y la falta de perdón. Por eso Dios está interesado siempre en enviar su palabra, la palabra que es medicina, que es vida, que es aliento, que es sanidad. Y estoy segura, convencida 100% de que aquí se paran hombres y mujeres a traerte esas buenas noticias. Nosotros solo somos como mensajeros, como personas que trabajan en la oficina del correo celestial. Somos, como dice su palabra, administradores. Somos embajadores. Tú también eres un embajador. Tú también eres un administrador de parte de Dios. Dios quiere usar tu vida de la misma manera como tú miras hombres y mujeres que desfilan sobre este lugar, por este lugar. Maná del cielo te dé alimento para tu espíritu con buenas noticias, con buenas palabras, palabras de vida eterna, palabras que traerán vida a tu espíritu. Dios quiere usar tu vida. Amigo y amiga, Dios quiere traer una palabra de aliento. Tú que todavía no le conoces, tú que todavía no entiendes por qué a veces a tu alrededor miras personas llenas de gozo, llenas de felicidad, llenas de alegría, a pesar de las circunstancias que están pasando. Esas personas quizás son personas que conocen lo que tú todavía no conoces, pero Dios quiere dártelo a conocer. Dios quiere darte oportunidad. Dios quiere darte el privilegio de que le atiendas a su llamado, de aceptarle, de conocerle, de venir a ser parte de este pueblo, que vivimos no por lo que vemos, sino por lo que este libro nos habla, promesas, palabras, planes que muchas veces a nuestros ojos parecen imposibles de hacer, de realizar, proyectos, planes que uno dice no se puede porque medimos con los ojos naturales. Pero al Dios, al Señor que nosotros le servimos, no mide con los ojos naturales, mide con los ojos de la fe. Y hoy quiero repasar contigo, entrar en el aula, en la clase del Espíritu Santo, acerca de confiar en Dios, de que Él tiene cuidado de nosotros. Estamos en nuestra jornada de Mateo 6:25. Pero antes quiero decirte 2 palabras que Dios me hablaba. Para poder entender y conocer y vivir lo que aquí nos instruye este libro, 2 cosas son necesarias: creer y confiar. Ya lo hablábamos la otra vez, este libro no es para estarlo razonando, este libro es para creerlo y después de haberlo creído, confiar en lo que aquí está escrito. Muchas veces vamos a la tienda y buscamos un libro, un instructivo, que nos hable de las medicinas naturales.
A veces vamos y buscamos un libro que hable de los tés. No quiero tomar medicina, quiero tomarme un té que me recomendaron. Voy a la librería, voy a la tienda y compro un libro que me describe todos los beneficios de lo que yo voy a ingerir. Este libro no solamente es beneficioso, sino te garantiza 100% el resultado. Tú y yo, amigo y amiga, hermano y hermana, que me estás viendo y lo vas a hacer en el futuro. Este libro solamente nos pide dos cosas. El escritor, el que inspiró, el que plasmó sus pensamientos, sus intenciones en este libro, a ti y a mí, solo nos pide dos cosas. Cree y confía. Cuando tú te tomas el té, tú estás creyendo que te va a hacer el efecto que el manual te está describiendo. Tú estás confiando que no te va a producir un mal, sino te va a traer un beneficio. ¿Cuánto más este libro que fue escrito por el Creador, el que nos formó a ti y a mí? El que, como dice el Salmo 139, sus ojos vieron nuestro embrión. Todos los días de nuestra vida, Él los escribió y los plasmó en un libro. Él sabe, Él conoce. Yo lo único que tengo que hacer es dejar que ahora el ayudador, el consolador, el amigo por excelencia, el abogado defensor, el amigo fiel, el Espíritu Santo, Dios mismo morando dentro de mí, me guíe y me conduzca. Solamente debo de tomarle la mano, continuar, caminar al lado de Él, siguiendo las pisadas que Él me marque. O caminar el camino, la senda de justicia, la senda de verdad por la cual Él me lleva. Esto es lo único que yo tengo que hacer. Estoy contenta, estoy rebosando de alegría, de gozo. Como dice su palabra, en mí hay un cántico nuevo. Mi lengua es como pluma de escribiente ligero, escribiendo una alabanza, un cántico al Dios, al Señor, al Rey, a nuestro Redentor, a nuestro Salvador, a nuestro amado Señor Jesús, porque ciertamente sus palabras, sus promesas son fieles. Y no solamente vengo a leértelo, como los fariseos, dice su palabra, que ellos ponían cargas pesadas, difíciles sobre la gente que ni ellos mismos podían llevar. Yo vengo a hablarte, a compartirte, a invitarte a entrar a la clase de este maestro por excelencia, a ir juntamente contigo a experimentar a este Dios, a este Señor, a este Rey que dice que es misericordioso, clemente, compasivo con lo débil. Y tú y yo, eso es lo que somos. Somos débiles y menesterosos, pero el Dios del cual vengo a compartirte, a recordarte. Si tú lo has escuchado, solo te voy a recordar. Si tú no lo conoces, vengo a compartirte. Si tú ya has entendido y conocido y caminado un poco, quiero juntamente contigo ser edificados. Y mi lengua como pluma de escribano es simplemente para escribir una alabanza nueva. Y la alabanza es una alabanza de gratitud porque sus promesas, porque sus palabras, porque sus planes ciertamente son fieles y son verdaderos. Y en este día, la porción que nos atañe, que nos corresponde es cuando el Señor Jesús continúa hablando en Mateo capítulo 6. Y ahora vamos a empezar a compartir, a entrar en una área que por muchos años quizá nos había costado mucho trabajo creer. Por tanto, no creíamos, no confiábamos. Y el Señor Jesús empieza. Pero yo os digo, por nada se preocupen, por nada se afanen.
Cómo muchas veces decimos, cómo me hubiera gustado estar escuchando al maestro por excelencia, al maestro de maestros, al profeta de profetas, que todas sus palabras se cumplieron y se seguirán cumpliendo hasta el fin. Hay palabras que se cumplieron y sus discípulos de ese tiempo lo miraron. Pero hay promesas, palabras que todavía no se han cumplido y se van a cumplir en tu vida y en mi vida. Cuando él hablaba en Juan capítulo 17, esa petición de él hacia el Padre, están en este mundo, pero no son de este mundo. Guárdalos, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Esta es una palabra profética de parte del profeta de profetas, vigente hasta el fin. Otra palabra de este profeta de profetas, de este maestro por excelencia, Mateo 28, estaré con vosotros hasta el fin. Yo lo tengo que creer. Yo tengo que hacerlo vida en mi vida. Sus palabras son espíritu y son vida. Y cuando yo lo crea, voy a aprender a confiar. Voy a aprender a reposar. ¿Cuántas veces recitamos y no lo sabemos de memoria? Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero cuando se presentan las situaciones en nuestra vida, ¿hacemos vida esa palabra? Recuérdate el texto base con el que hemos venido caminando por varios meses. Mateo 7:24. ¿A qué compararé un hombre que oye estas mis palabras y las pone en práctica? Será como un hombre sabio, prudente, que edifica su casa sobre la roca. El oír no es suficiente. Ahora tengo que llevar a la práctica. Cuando yo practico lo que oigo de parte de Dios, sus promesas, sus palabras, sus planes que Él tiene para mi vida, y confío que Él los va a llevar al cumplimiento, entonces soy un hombre, soy una mujer sabia y prudente. Es la definición del Señor Jesús. Cuando venía hacia acá y meditaba en lo que Dios nos preparó, la clase que Él preparó para nosotros, no estuvimos cuando Él habló estas palabras, pero su palabra es viva, su palabra es eficaz, su palabra de generación en generación, de tiempo y tiempo, permanece viva. Y el efecto que hizo o quería hacer en aquellos que lo escucharon es el mismo efecto que va a hacer en ti y en mí. Amigo y amiga, hermano y hermana, tú que estás buscando una esperanza, tú que estás buscando lo que no encuentras en las cosas de este mundo materiales, este libro lo tiene para ti. Pero la provisión de este libro es interna. Recuérdate lo que hablábamos el otro día. ¿Cuáles fueron las palabras de Juan al anciano Gallo? Que así como prospera tu alma, seas prosperado en todo. Nosotros tenemos que cambiar. Hemos invertido, hemos cambiado, hemos volteado, trastocado el plan de Dios. Primero queremos lo natural y luego lo espiritual. No, amigo y amiga, hermano y hermana, el tiempo se ha llegado donde el Espíritu Santo está empezando nuevamente a repasar las palabras del Maestro por excelencia y lo vamos a ver. Y vengo a compartirte una de las cualidades, de las virtudes de Dios. Dios es fiel. Siempre ha sido fiel y siempre lo será. Lo que nos corresponde a ti y a mí es sentarnos en ese reposo de Dios y hacer un recuento de nuestra vida, de nuestro caminar,
antes de conocerle y ahora después que le conocemos. Tú que tienes más de un año, más de 5, más de 10, más de 20, más de 30, nunca dejarás de ver las virtudes de Dios. Y una de las virtudes de Dios necesarias, indispensables en nuestra vida es la misericordia, la gracia, la compasión, la fidelidad. Él es misericordioso, Él es clemente, Él es compasivo, Él es lleno de gracia y de verdad. Gracia, la palabra gracia, una de las definiciones son regalos, un regalo inmerecido, el extender su mano cuando nosotros a veces cometemos faltas, errores, pecados, cometemos imprudencias. Ahí está su mano de misericordia, su mano de gracia. Es algo que no merecemos, pero Él extiende su mano. Son virtudes de este Dios, de este Señor. Por eso dice su palabra una y otra vez que no hay Dios como Él. Nadie se parece a Él. Ninguno de los dioses de las naciones que Israel conoció era como el Dios que se reveló a ellos. Y una de las cosas que Israel experimentó y hasta la fecha lo experimenta y lo seguirá experimentando es la fidelidad de Dios. Que a pesar, como dice su palabra, que una y otra vez, de continuo y de constante, se desviaban, lo abandonaban, le daban la espalda, se iban tras otros dioses, tras otros ídolos de madera, de metal, que tenían oídos pero no oían, boca y no hablaban. Él volvía a tomarlos, Él volvía a manifestar su fidelidad. ¿Cuánto más tú y yo, que su palabra misma dice que nos ha dado a su Hijo y juntamente con Él fue fiel y juntamente con Él, con el regalo de la salvación, con el regalo de la redención, dice que juntamente con Él nos dio todas las cosas? ¿Cuánto más tú y yo no deberíamos de esforzarnos en creerle y en confiar? Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús, porque en este día nos permitiste abrir los ojos para contemplar tu misericordia, tu gracia, para saciarnos y saber que es lo único que nos sostiene. En este día queremos celebrar tu fidelidad, queremos celebrar tu bondad, queremos celebrar ese amor perfecto que nos has manifestado en la cruz del Calvario. Te bendecimos, te suplicamos en este buen día, en esta hora, en el resto del día, de la semana, y cada día sea una experiencia vivida, tu fidelidad, tu misericordia, tu gracia, que nuestra alma no se conforme, que nuestra alma no deje de, como dice tu palabra, de mañana celebramos tu misericordia y al anochecer, al descansar, celebraremos tu fidelidad, porque ciertamente tu mano ha estado sobre nuestra vida, tus ojos están sobre nosotros, y como dice tu palabra, bienaventurado el hombre, la mujer, el pueblo que te tiene por Dios, porque tú no nos inculpas de pecado, mas cubres nuestras transgresiones, nuestros pecados y aún las maldades de nuestro corazón. Gracias por el sacrificio de Cristo, por los méritos que por medio de Él podemos obtener, los beneficios. Gracias por el regalo de tu palabra. Gracias por el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, y eres tú mismo dentro de nosotros, ayudándonos, auxiliándonos en nuestras debilidades. Continúa, precioso Espíritu Santo, mientras recorremos, mientras caminamos esta jornada. Repasamos el legado de nuestro Señor Jesús, palabras que quedaron plasmadas del Verbo de
de vida en este precioso libro. Continúa ayudándonos a entenderlo y a comprenderlo. Continúa ensanchando nuestras estacas, extendiendo las cortinas de nuestra tienda en entendimiento y en conocimiento, porque al final de cuentas esa es la gloria del hombre, conocerte y entenderte, conocer al que tú enviaste, recibir al que tú enviaste y conocer del cual Él nos habla en este buen día. Que las palabras, Señor, sean armonizadas con pensamientos espirituales, y tu precioso Espíritu Santo, muévete en las ondas satelitales por medio de cualquier medio de comunicación, de cualquier red social, de aquellos que estén, Señor, en el presente y lo harán en el futuro, mirando, Señor, este canal, este lugar, este manantial de aguas, y que cada palabra que salga de este lugar sea como saeta, sea, Señor, haciendo milagros, trayendo sanidad primeramente en el alma y en el espíritu, y por consecuencia en el cuerpo. En el nombre de Jesús, tu palabra ya lleva la unción, el poder y la autoridad suficiente para hacer la obra y traspasar no solamente la carne, el hueso y el tuétano, sino penetrar hasta la fibra más profunda, discernir los pensamientos y las intenciones y separar la carne del espíritu, porque somos espirituales y celestiales. Ya no más somos terrenales y humanos. Hemos cambiado de naturaleza. Hemos sido mudados, Señor, a una nueva criatura, a un nuevo ser. Hemos sido circuncidados, trasplantados con un corazón de carne, donde está tu ley, tu enseñanza, tus normas, tus mandamientos, y nosotros solamente te decimos que nos rendimos y se haga en nuestra vida tu voluntad, así como se hace en el cielo, se haga no solo en la tierra, sino en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos, te lo suplicamos, y de antemano te damos gracias, porque tú eres el más interesado en traer tu entendimiento, en traer tu conocimiento, para que te conozcamos y determinemos agradarte y ser esos instrumentos que tú, Señor, alcanzaste y escogiste para tu gloria y tu alabanza. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, continuamos después de esta breve introducción, media hora, con el tema de Mateo 6. Pasamos Mateo 24, donde hablábamos la semana pasada lo que el Señor Jesús dijo, y no es muy difícil de entender, solo es de creerlo y hacerlo. Dice, nadie puede servir a dos señores. Y ahí especifica cuáles son esos dos señores. Nadie puede servir a Dios y a las riquezas. No hay mucha explicación. Simplemente es de creer lo que dice ahí. Yo soy una hija de Dios. Cuando yo tenga dinero, yo no debo de permitir que el dinero se convierta en mi Dios. Mi Dios es mi Dios y nadie ocupa su lugar. La posición de Dios está estable, firme, permanente, no solo en este tiempo presente, sino en la eternidad en mi vida. Eso está establecido. Su trono de Él en mi corazón está establecido. Es inamovible. Como el trono de Él es inamovible y Él es inamovible en mi vida, yo he determinado, yo he dispuesto y propuesto que Él ocupe esa posición. Las riquezas no son malas. La prosperidad material no es mala cuando proviene de Dios. Así como prospera tu alma, seas prosperado en todo. Dios se deleita en bendecir a su pueblo y a sus siervos, dice su palabra. Es un deleite para Dios.
bendecir a su pueblo y a sus siervos. Pero que ellos no ocupen esas bendiciones, esa prosperidad material, no ocupe, no atente contra lo ya establecido. El trono de Dios en mi corazón. Él es mi Dios, Él es mi Señor, Él es mi Rey y no hay nadie más. Además, este lugar está resguardado. Que el trono de Dios se establezca y esté siempre firme en mí. Otra cosa, puede ser que esté firme, pero no debo de permitir que en el templo, mi cuerpo, en el santuario de Dios que es mi cuerpo, desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de mis pies, es un edificio, es el templo y la morada de Dios. Alguien puede decir, no, el trono de Dios sí está, no, Dios es Dios en mi corazón, Dios. Ok, otra cosa, nadie nunca entrará, ni usurpará, ni ocupará, ni rentará, ni estará en un pequeño rincón. Ningún otro Dios, ningún otro ídolo estará en el templo que solamente le pertenece a Él. Yo tengo que tener ese cuidado. El Señor Jesús dice, no puedes. No, Señor, pero mira que... Por eso tenemos que tener mucho cuidado en discernir cuando viene la bendición, la prosperidad de Dios. Inmediatamente decirle, Señor, ¿qué quieres que haga? Siempre vamos a tener porción para nosotros, pero también Dios, la bendición de Dios no es solo para nosotros. Es para, como dice su palabra, hacer buenas obras. Como lo vimos la vez pasada con el joven rico, cuando él se acercó y le dijo, Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Él no le dijo, despójate de todo y vuélvete un pobre, represéntame en un estado de miseria. No. Él le dijo, ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Si este joven tenía un ahorro, el ahorro no se puede vender. Una cuenta en el banco no se puede vender. Entonces le dijo, de tus propiedades, de tus negocios, véndelos. Y si tienes un ahorro, si tienes alguna posesión material de dinero, lo que se manejaba en ese tiempo en tu casa, guárdalo para ti. Pero le estaba pidiendo, le estaba dando una orden. No le estaba diciendo si te parece o si quieres. Dijo, ok, ¿quieres seguirme? ¿Quieres la vida eterna? ¿Los mandamientos cumples? Ok, ahora vamos a la prueba. Ve y vende todo lo que tienes. Había un ídolo en su corazón. Y el ídolo es, en los 10 mandamientos estaba, no te harás imágenes ni tendrás ídolos, dioses ajenos. Él no sabía que tenía un ídolo en su corazón hasta cuando vino la prueba. Entonces el Señor Jesús dice, no puedes. Dios puede bendecirnos, pero yo debo de asegurar el templo, el trono, que no entre ningún otro ídolo o Dios. No hay ídolos, pero no debo de permitir. Continuamos a la siguiente lectura. De nada sirve preocuparse. El Señor Jesús nos enseña y estoy contenta porque creo que todos hemos experimentado todo lo que este libro habla, todos lo hemos experimentado. Cuando habla de no juzgar, de no criticar, de no murmurar, para que no te hagan lo mismo a ti, todo lo hemos experimentado. A veces nosotros hemos hablado, juzgado, criticado, hecho algo contra el prójimo y la palabra dice, porque lo que tú hagas, así como tú trates, te van a tratar. Lo que el hombre siembra, eso segará. A veces hemos tenido malas siembras y hemos tenido malas cosechas. Pero cuando venimos al conocimiento de la palabra, tenemos que tener cuidado de que de hoy en adelante nuestras siembras produzcan buen fruto y fruto en abundancia. Que glorifiquen en todo a Dios. Porque para eso hemos sido
escogidos y creados para la alabanza y la gloria de su nombre. Y me gozaba cuando leía esta porción. Vamos a terminar en Mateo 6:25 al 34. Todos conocemos ese pasaje. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas te serán añadidas. Pero antes del 33 viene el 32, el 31, el 30. Muchas veces recitamos la palabra, pero no nos damos cuenta lo que hablamos. Tenemos que ser un poquito diligentes, responsables, para no malinterpretar lo que Dios nos quiere enseñar. Como te decía un día, muchas veces yo puedo leer la Escritura y mi alma, dependiendo mi condición de ánimo en que esté, voy a querer acomodar la Escritura a mi conveniencia. No. La palabra de Dios es sistemática, es 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Es un orden. Y por eso es importante leer no solo ese versículo, sino lo que dice antes y lo que dice después, para que mi entendimiento se ensanche y yo pueda comprender lo que Dios me quiere hablar. En el versículo 25, Mateo 6:25, dice el Señor Jesús: por eso les digo, no se preocupen por su vida, que comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Porque los paganos andan tras todas estas cosas y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrán sus propios afanes. Cada día ya tiene sus propios problemas. Cuando el Señor Jesús está hablando a las multitudes estas palabras, y nosotros somos multitudes, recuérdate lo que te dije el otro día. Yo creía que multitud quiere decir número, son 70,000 personas, 50,000 personas. Oh, es una multitud, mucha gente. Y oí un siervo de Dios que dijo, no, multitud quiere decir grupo de personas que se reúnen en un lugar, pero esas personas están confundidas, abatidas, preocupadas, y están buscando respuestas a sus inquietudes, a sus preguntas y a sus problemas. Pero lo que me llamó la atención de lo que ese siervo definió es confundidas, que quieren oír a alguien que les diga qué hacer. O entre esa multitud hay personas que quieren oír a alguien
que les digan que ellos están bien. Quieren que les avalen sus propios entendimientos. Pero cuando el Señor Jesús no hablaba como ellos querían, ellos tenían una enseñanza que ya se había vuelto religiosa, una carga. Y la enseñanza de ellos ya estaba acomodada a su propio beneficio. El Evangelio, querido hermano y hermana, amigo y amiga que me escuchas, quiero decirte algo de parte de Dios. El Evangelio no se trata de ti ni de mí. No se trata de mi beneficio ni de tu beneficio. El Evangelio se trata de Dios y de una persona, y de ti y de mí. Pero primero es Dios, sus planes, después la persona de Jesucristo y después de ti y de mí. La humanidad, lo que éramos pecadores, ahora somos su pueblo. Pero lo más importante, lo más importante de este libro es Dios. Es el que pagó el precio por redimir lo que Dios creó y después de ti y de mí. Y cuando estoy leyendo esta porción, me reía porque vuelvo a mi memoria atrás y me recuerdo cuando yo estaba afanada por todo lo que dice aquí, por la comida, por la bebida y por el vestido. Y me reía y le decía, Dios mío, en realidad uno no puede preocuparse ni en este lugar, este país que ha acogido nuestra vida para ti y para mí, es como el Canaán para Israel. Yo he comido aquí comida que yo nunca hubiera podido comer en México. A mi nacionalidad era mexicana. Y cuando yo leía esto, hablando de dos cosas, me reía por dos cosas. Por la fidelidad de Dios antes y la fidelidad de Dios ahora. Y la fidelidad de Dios mañana. Porque si la fidelidad de Dios la experimenté antes de conocerlo, y la estoy experimentando ahora que lo conozco, voy a madurar y voy a estar más confiada y más segura el día de mañana, porque es un proceso. Y me reía porque me acordaba cuando yo tenía 12 años, iba a la escuela y todos los días en mi casa había comida. Quizá no había un banquete, un manjar, pero una de las cosas que siempre me produce una sonrisa, una risa, y me deleito en recordarme era cuando mi papá me hacía me empacaba mi lunch, mi desayuno. Y había días que comía torta con huevo y frijoles. Y a veces era frijoles con huevo y torta. O pan, bolillo con frijoles y queso. Pero eso era mi comida. Eso era mi alimento. Pero nunca me fui a la escuela con hambre y nunca regresé a la casa con hambre. Porque desayunaba un licuado con leche, plátano y huevo. Y en la escuela a las 12 comía mi pan con huevo y frijoles, o mi pan con frijoles y queso, pero nunca me faltó. Y yo meditaba en la fidelidad de Dios y le decía, Señor, tú estabas ahí, tus ojos ya estaban puestos sobre mí. Y yo me deleitaba con mi torta, sacaba mi torta y me la comía y me parecía tan buena esa torta. Y ahora que estoy aquí, en este lugar de bendición, en este país, en esta nación que ha acogido nuestras vidas, y ni para abrir el closet. Digo yo, ¿por qué yo me tendría, como dice el Señor, por qué me tendría que preocupar por mañana? ¿Qué me voy a poner? Pero a veces somos tan osados, tan ingratos, que sí decimos esas palabras, no tengo que ponerme. No tengo que calzar.
No tengo que comer. Y abrimos el refrigerador y a lo mejor no hay nada en el refrigerador, pero abres la alacena y te aseguro que hay una pasta y un frasco de salsa de jitomate y te puedes hacer un espagueti. Hay algo que comer. El que no tiene nada, es el que solamente viste la ropa que trae y eso es lo único que tiene. Pero aún así, tiene que vestir. Y aún así, te aseguro que alguien pasa y Dios toca el corazón y le da un alimento, porque lo hemos vivido tú y yo. ¿Cuántas veces hemos ido caminando o hemos ido manejando o estamos en un lugar y miras a alguien y el Espíritu Santo te habla y te dice, paga la comida de él, cómprale la comida a él? Vas a entrar a un restaurante, a un lugar de comida y hay alguien pidiendo $1. ¿Qué le dices tú? No, yo te compro $1 de aquí a que juntas 5. Dices tú, yo le compro, le traes la comida. Él ni conoce quizá a Dios, pero no está preocupado. Él está haciendo su intento. ¿Cuántas veces decimos, no, yo no voy a pedir, o no voy a hablar? Y que si me dice que no, voy a empezar. Preocuparse. La palabra preocuparse es anteponer algo, es ocuparte de algo antes que suceda. Y si yo me ocupo de algo antes que suceda, no le estoy dando el lugar a Dios para que Él se ocupe de mí. En Dios, mi querido hermano y hermana, amigo y amiga que me escuchas, Dios es el centro de nuestra vida. Y si Él es el centro de nuestra vida, quiere decir que mi vida está en su mano. Y si está en su mano, estoy en su cuidado. Simplemente que a veces pedimos mal. Pedimos, como dice su palabra, no sabemos pedir como conviene. Pedimos para nuestro beneficio, para nuestras concupiscencias. Y en esta semana platicaba con mi hija la mayor. Y ella me decía, ¿por qué Dios no me da lo que le estoy pidiendo? Y ella me decía lo que le estaba pidiendo a Dios. Le dije, Dios no te lo da ni te lo va a dar porque primero quiere ver tu corazón. ¿Cómo está tu corazón? ¿Para qué quieres la bendición que le estás pidiendo? Me dijo, para viajar, para conocer el mundo. Le dije, por eso Dios no te va a dar esa bendición. Cuando tú le digas a Dios la petición y le pidas y le des tu vida en servicio, en alabanza completa, no solamente 2, 3 días, sino que tu diario vivir sea el servirle, el estar en esa alabanza continua, en esa adoración continua, en tu diario vivir, cuando menos acuerdes, Dios te va a contestar y te va a dar lo que le estás pidiendo. Es más, olvídalo. Y la razón por la que hoy vengo contenta, más que antes y menos que mañana, porque mañana voy a venir más contenta, es porque hace 30 años Dios había una petición, una provisión de Dios que por 30 años estuve esperando. Y no llegaba, pero una cosa hice. Desde el día que la pedí hasta ahora que han pasado 30 años, una cosa hice. Creí y confié de que Dios un día lo iba a hacer. Un día Dios me la iba a dar. Me iba a dar esa petición, me iba a conceder esa petición, me iba a dar esa provisión. Cuando Él considerara que yo lo necesitaba, Él me la iba a dar. Mientras pasaron esos 30 años, continué caminando, creyendo, desarrollándome, trabajando en la provisión de Dios, ocupándome en sus asuntos, en sus negocios. Eso, el que Dios no me contestara cuando yo quería, no me detuvo. Y le decía hoy, Señor, gracias. Gracias porque yo lo había dado por perdida. Pero una cosa siempre hice.
Me abandoné en las manos de Dios y me abandoné en la voluntad de Dios. Si Dios, tú eres un hijo de Dios, un discípulo de Dios, una persona que ha creído y confiado en Él, su palabra dice que Él no nos avergonzará. La esperanza que ahora nosotros tenemos no nos avergonzará. Yo soy la que tengo que cambiar de parecer. Tengo que cambiar la manera como veo. Tengo que cambiar la manera como pienso. Tengo que cambiar la manera como oigo. Por eso dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. El Señor Jesús aquí cuando habla de que no nos afanemos. Y el que se afana, cuando nos afanamos por estas cosas, el Señor dice, es tan poca su fe. Por eso se afanan, por eso se preocupan. ¿Usted sabía que la fe es un árbol? Y un árbol se tiene que podar para que dé más fruto. Un árbol cuando da fruto, tiene que venir esa limpieza. Es como cuando una mujer embarazada, cuando nosotros nos embarazamos de nuestros hijos, se crea la placenta. La placenta es la bolsa donde está el líquido y donde está el baby desarrollándose y creciendo. Cuando nace nuestros babies, la placenta no se queda adentro. Toda la provisión que mi hija necesitaba cuando estaba en mi vientre, Dios la dio. Cuando mi hija nació, ya no necesitaba nada de esa provisión. Ahora iba a necesitar otra provisión. Así es la fe. La fe es un árbol que yo tengo que decirle al Señor, y si trabaja mi fe, como le dijo aquel hombre, ayúdame en mi incredulidad, no te creo, no confío en ti, ayúdame. El Señor nos va a auxiliar. El problema es que cuando Él nos quiere auxiliar, como no es como yo pienso, como yo creo, yo me formé una idea, entonces lo rechazo o lo resisto. Yo debo de dejar que Dios trabaje en mi vida a su manera. Por eso el mundo espiritual, el mundo al que ahora pertenecemos, es algo completamente diferente y era desconocido para mí. Pero ahora, por eso estamos repasando, por eso empezamos a caminar, para conocer cómo funciona el reino de Dios, cómo se mueve la justicia en el reino de Dios. Vamos a terminar este día con esta introducción y continuaremos. Te invito a que leas la Escritura. Lee la Escritura y deja que el Espíritu Santo dice que el agua de su palabra nos lava. Te voy a dejar con esta palabra. Preocuparse, causar intranquilidad, inquietud, angustia, prestar en especial atención a algo. Ocupar una cosa con anticipación antes que sea. Ocupar una cosa, el pensamiento de una persona causándole temor o inquietud. Es ocuparse de algo antes que otra persona. Preocuparse. Preocuparse es ocuparse antes de las cosas que sucedan. La preocupación produce temor, produce inquietud y la fe. Uno de los enemigos de la fe es el temor, es la duda, es la incredulidad. Te voy a dejar con esta palabra y espero que tú dejes que Dios en todo este trayecto, es como la tarea. Te voy a dejar una tarea. Te voy a dejar la tarea de que dejes que la palabra de Dios, que es como el agua que nos lava y que nos limpia, te bañe todos los días y te despoje de todas esas inquietudes, intranquilidades, temores, todas esas cosas que estorban, todas esas angustias que estorban que tú le creas a Dios.
La palabra del Señor en los Salmos dice, el Señor dice, sabe librarnos de todas nuestras aflicciones. ¿Cuántas aflicciones Dios me va a librar? ¿De algunas? De todas, todas. Te voy a dejar la tarea de que dejes que el agua de la palabra te lave y dejes que el Salmo 23 se haga vida en tu vida. Lo leemos, lo sabemos de memoria, pero no lo entendemos. Pero cuando dejes que el Espíritu Santo te lave con su palabra, vas a poder entender lo que el Salmo dice. Y si tú te das cuenta, el salmista en el Salmo 23, David, si hay alguien que experimentó persecución, tribulación, angustia, temores, necesidades en un momento de su vida, fue David. Pero David creía y confiaba. Por eso, como te hablaba la semana pasada, el Salmo 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y en el Salmo 27 dice David, al final del Salmo, ciertamente estoy convencido de una cosa, que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. David se ocupaba de los asuntos de Dios. David estaba interesado en los asuntos de Dios. Él fue el que escribió en repetidas ocasiones, mi deleite es hacer tu voluntad. Mi deleite es obedecer tu palabra. Mi deleite es meditar, rumiar, saborear tus estatutos, tus mandamientos, como le leímos en el Salmo 18 y 19, en tu ley, en tus preceptos, en tus estatutos, en tus ordenanzas, en tus mandamientos. Y como dice su palabra, y ninguno de sus mandamientos son gravosos para nosotros. Pero yo tengo que determinar, hacer que sean un deleite para mí, que sean un placer obedecerlo, un deleite para agradarlo. Si hay algo que agradaba al Padre, era la obediencia de nuestro Maestro. Y como Él nos dijo, ejemplo os he dado en todo. Sed como yo, dice el Señor, sed como yo. Entonces tú y yo no tenemos otra opción. Cuando tú y yo, hermano y hermana, amigo y amiga que me escuchas, aprendamos a creer, a confiar y a obedecer, a poner en práctica toda la instrucción de este libro, nuestra vida va a ser diferente. Vas a cambiar y vas a llevar ese fruto, esa gloria y esa alabanza para Dios que Él prometió que tú y yo llevaríamos. Te voy a dejar con el Salmo 23. ¿Cómo empieza? El Señor es mi pastor, nada me faltará. En verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas tranquilas, aguas me conduce. Me infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aun si yo voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconfortará. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza, has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré para siempre. No queremos pasar valles tenebrosos, pero ahí, aun si los estás pasando, Dios, su vara, su cayado, su presencia te reconfortará. No es de sentir, no es que si yo lo siento, es de creer y confiar. Que sigas mirando la bondad del Señor en esta tierra, la tierra de los vivientes. Solo cree, confía de que Él no miente. Su palabra es fiel y es verdadera. Bendiciones.